Estamos estudiando el tema de la predestinación y ahora en esta lección estudiamos Efesios capítulo 1, los versículos del 3 al 5 y luego 11 y 12. La Biblia enseña la predestinación y estamos estudiando y explicando en qué sentido. Estamos refutando la falsa doctrina de que antes de la fundación del mundo, que Dios eligió o Él escogió, así por su propia voluntad, Él es soberano, y Él eligió a los que serían salvos y los demás serían reprobados. Y esto aparte de la voluntad del hombre. Y esta es falsa doctrina que contradice docenas de textos bíblicos. Vamos estudiando Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 del primer capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, enfatizando en Cristo a través de este estudio sobre la predestinación. Punto sumamente importante, punto clave, punto básico es que Pablo está describiendo las bendiciones en Cristo. Ahora, verso 4, según nos escogió en Él, Efesios 1:4, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, entonces, estamos estudiando en estos textos el propósito que Dios ha tenido así desde el principio del mundo. Este propósito era en un sentido un misterio. Ahora se ha revelado y ahora solamente tenemos que leer el Nuevo Testamento para entender el misterio. Es lo que Pablo afirma en capítulo 3 y 4. Otra vez, capítulo 5, verso 17. La verdad en cuanto al misterio es que Dios en su plan eterno incluía a los gentiles. Bajo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo especial de Dios. Eso sí, no se puede negar. Pero ahora en Cristo, el pueblo especial de Dios, pues es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. La Biblia enseña la predestinación, como por ejemplo en Hechos 2, 22, hablando de Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis. Esto estuvo en el plan de Dios desde la fundación del mundo. Eso no era una mera consecuencia del rechazo de los judíos. Todo fue planificado, todo fue llevado a cabo conforme al plan eterno de Dios. Y era el plan para redimirnos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había tenido su plan y su propósito de salvarnos de los pecados por medio de Jesucristo. Así de simple. Y es toda la cuestión de la predestinación, como vamos a estar estudiando. Ahora, lo muy importante es distinguir
entre el plan de Dios como revelado en la Biblia, claramente, y la teoría falsa de Juan Calvino y muchos otros, de que Dios predestinó o predeterminó que algunos hombres en particular, que ciertos hombres en particular, individuos específicos, fueran elegidos, escogidos para ser salvos. Arbitrariamente, aparte de la voluntad del hombre. Y eso no es Biblia, eso contradice muchísimos textos. Según esa falsa doctrina, otros, hablando de hombres específicos, que serían reprobados, a pesar de lo que ellos quisieran hacer o no hacer. Otra vez, y estaré repitiendo, en Cristo. Ese es para entender todo el tema de la predestinación. Enfatizar en Cristo, el punto clave en este texto. Cristo es el elegido de Dios. Vamos comenzando con eso. La idea de predestinado es la idea de ser elegido. Y se habla de la elección especial. Ahora, vamos comenzando bíblicamente con Cristo, el elegido por Dios. La palabra en hebreo, la palabra Mesías, significa ungido. Isaías 42, verso 1, hay aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y para comentar sobre esto, usted puede leer Lucas 23, 35 y 1 de Pedro 2, 4 y 6. Textos que en el Nuevo Testamento repiten las profecías del Antiguo Testamento, indicando que Cristo había cumplido lo que se dice de él, allá, por ejemplo, en Isaías. Cristo fue predestinado a ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:20, Hechos 2:23, Hechos 4:28. Cristo y el Evangelio son la sabiduría de Dios. Debe grabar en su mente esa palabra, porque la Biblia habla mucho de eso. La cual Dios, dice Pablo a 1 Corintios 2:7, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hablando de esta sabiduría, que era simplemente el plan de Dios con respecto a Cristo y lo que Él haría para redimirnos de los pecados. Y por eso la Biblia enfatiza, por ejemplo, en Romanos 6, versículo 3, que somos bautizados en Cristo. Tanta gente, los sectarios que desprecian el bautismo en agua, diciendo que no es necesario. Ellos no entienden Romanos 6 y no entienden muchos textos. Pero este punto de ser bautizados en Cristo está en conexión con este tema de la predestinación. Todo está en Cristo. ¿Y cómo llegamos a estar en Cristo? Somos bautizados en Cristo. Habiendo creído, ya después de creer, arrepentirse, confesar a Cristo, somos bautizados en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, Hechos 2:38, y así hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte, bautizados en su cuerpo, 1 Corintios 12:13.
trasladados a su reino, Colosenses 1:13. Hermanos y amigos, para entender este tema tienen que dar mucho énfasis a esas dos palabras, en Cristo. Porque ahí está la salvación, ahí está la redención, ahí está el cumplimiento del plan y propósito eterno de Dios, que fue predestinado. Claro que sí, fue predestinado. Y nosotros somos sumamente bendecidos por ese plan que fue cumplido. En Cristo encontramos el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Todo lo que Dios ha predestinado, predeterminado, lo encontramos cumplido en Cristo. Y nosotros, conociendo a Cristo, creyendo en Cristo, obedeciendo a Cristo y estando en Cristo, estamos recibiendo el beneficio de ese plan glorioso de Dios que fue desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí mismo sería bueno apuntar de que todo esto, todo lo que Dios ha predeterminado, lo que Dios ha predestinado, depende, a fin de cuentas, depende de nuestra obediencia a Cristo para estar en Cristo. Tanta gente que habla de todas las ideas del calvinismo sobre la predestinación, la elección especial y todo. Ellos no están hablando de lo que la Biblia está enseñando. Ellos están en otro mundo. Es un vocabulario sectario que es más bien, no es, como estoy enfatizando, que esto es la sabiduría de Dios. Y ellos tienen otra. Ellos se sienten muy sabios. Oh, suena muy bien. Es de mucho consuelo, que ya todo fue decidido. Dios es soberano y ya lo hizo todo. Y el hombre, pues, él no es responsable. Él fue elegido o fue reprobado y ya. Y si fue elegido, entonces como quiera, el Espíritu Santo tiene que obrar directamente sobre su corazón para darle fe y amor y para que él obedezca. Dios lo hace todo. Y el hombre así es como un niño incapaz de entender o hacer la voluntad de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Muchos textos sobre esto. Es su iglesia gloriosa. Y a Él sea la gloria en la iglesia. Efesios 3:21. Ahora tenemos la esperanza viva, Hebreos 6:18, de la vida eterna, 1 Juan 2:25. Esta esperanza nos llena de gozo y paz. Ahora, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Lo hizo aparte de la voluntad del hombre? Por favor. El hombre no es un robot. El hombre no es títere. Es creado en la imagen de Dios con inteligencia y con libre albedrío. Y la gran mayoría de la humanidad rechaza. Usa su libre albedrío para rechazar este consejo y plan, el propósito de Dios. Es la decisión de ellos. Se juzgan, como estudiamos en Hechos 13, ¿se acuerdan? En Hechos 13, los judíos, ellos, dice Pablo, os juzgáis
os juzgáis como indignos de la vida eterna. Ellos no estaban dispuestos, ordenados para la vida eterna. No, ellos hacían burla del Evangelio. Pero los gentiles estaban oyendo, se regocijaban. Y ellos sí estaban dispuestos para aceptar el Evangelio y por eso para la vida eterna. Al iniciar esta hermosa frase, muy larga, Pablo en Efesios capítulo 1 del 3 al 10, Pablo especifica el lugar, la esfera donde encontramos la salvación. Y él dice repetidas veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y no de otro modo. Y eso sí, en eso está involucrada la voluntad del hombre. Claro que sí. Claro que sí. Otra vez la expresión en él, esto explica el texto. No es que Dios haya escogido arbitrariamente a ciertos individuos para la salvación, sino que Cristo es el elegido y los que obedecemos a Cristo estamos en Cristo. Y por eso somos los elegidos, los escogidos. Sí, claro que sí. Por eso la invitación de estar en Él. Mateo 11, 28 al 30, Apocalipsis 22, 17, Cristo murió por todos. 1 Juan 2, 2. Somos elegidos o escogidos por el Evangelio. Al aceptar el Evangelio, nos juzgamos a nosotros mismos como dispuestos, ordenados o dispuestos para vida eterna. Y los que rehúsan obedecer al Evangelio se juzgan a sí mismos como indignos, como no ordenados, no dispuestos para la vida eterna. ¿Y quién lo decidió? Ellos mismos. Pablo dice enfáticamente, os juzgáis. Todo el mundo, es un punto muy importante. La gente a veces habla de que, pues Dios es puro amor, Dios es pura misericordia, y ni pensar en eso de que Dios eche a la gente allá en el fuego del infierno. Espérese. La gente misma toma esa decisión. Hay lugar preparado para Satanás y sus seguidores, y la gente toma la decisión de ser seguidores de Satanás y van con él. ¿Quién lo decidió? Pues Dios les juzga. Sí, claro. Él da la sentencia, pero ellos se juzgaron a sí mismos. Se juzgaron a sí mismos. Somos elegidos o escogidos por el Evangelio. Dice Jesucristo, serán todos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. De esta manera Dios trae a la gente a Cristo por el Evangelio. Y este texto, si no lo tiene bien grabado en su mente, 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio.
Dios no llama en sueños y visiones y que, pues ya Dios hace esto y Dios hace aquello y lo siente en mi corazón. No, no, no. Él está llamando a todo el mundo cuando los apóstoles van predicando el Evangelio a todas las naciones. Dios está llamando. Cristo está a la puerta. Y esto Dios nos escogió en Cristo, es decir, escogió a los que aceptarían a Cristo. Mateo 25, 34, venid, dice, venid y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo dice claramente en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Indicando así que cada persona tiene que ejercer su propia voluntad en convertirse, así para entrar en el reino. Es muy interesante hacer una lista de las cosas mencionadas por Pablo en conexión con la elección. Cada palabra es muy significativa. Nos escogió, dice, verso 4, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 1:4. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Para ser adoptados hijos. 1:5. Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13. Y todo esto es, como dice ahora en verso 4, todo esto es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el colmo, este es el clímax, es el propósito de todo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que seamos como Cristo, que seamos como Dios, que seamos transformados a esta imagen para estar con Dios en el cielo para siempre. No es posible estar con Dios en el cielo si no hemos pasado por esta conversión y transformación para ser hijos de Dios, imitadores de Dios. Y dice Pablo, Cristo vive en mí. La palabra cristiano significa Cristo vive en mí. Yo soy seguidor de Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo temo, hermanos y amigos, yo temo que este punto no reciba la atención que merece en este estudio de la predestinación. Pablo no solo especifica la esfera, o sea, dónde, ¿verdad?, se halla la salvación, sino él especifica el carácter de los que se salvan. Estar en Cristo, pero ¿cómo seremos? Santos, sin mancha, delante de Él. Entonces los que en verdad están en Cristo son santos, sin mancha. Esto es lo que fue predestinado por Dios, para que fuésemos santos y sin mancha. Eso fue el plan de Dios, eso fue el propósito de Dios. Todo lo que se hizo, todo lo que está involucrado en el ministerio de Cristo, en su muerte, sepultura, resurrección y todo eso, todo lo que está involucrado en este plan de Dios, nos lleva a este resultado de ser santos y sin mancha, o en fin, ser el pueblo especial de Dios.
Exactamente. Es lo que fue predestinado por Dios. Dios no predestinó a todos los hombres antes de nacer. Aparte de su voluntad, los predestinó así como títeres, una especie de máquina o robot. No. El hombre es creado a la imagen de Dios. Es un ser espiritual. Tiene inteligencia, emociones, libre albedrío, conciencia. Y Dios espera que él use esa inteligencia entendiendo este asunto de la predestinación. Y los que no usan su inteligencia, los que prefieren las cosas insensatas y la tontería del calvinismo, ¿dónde los lleva? Enseñando esta falsa doctrina. Yo le aseguro que darán cuenta en el día final. Es serio, está en juego la salvación de ellos y de millones. Los que enseñan error pecan y hacen pecar a sus seguidores, ciegos siguiendo a ciegos y ambos cayendo en el hoyo. ¡Qué tragedia! Por lo tanto, Pablo dice, y él enfatiza mucho, Efesios 4, 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y lo mismo en Romanos 12, 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Y Colosenses 3, 10, todo es para ser transformados a la imagen de Cristo. No seguir siendo así como éramos. Ahora, cambiar, arrepentirnos y cambiar y ser transformados al bello carácter de Cristo. Recordemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es Romanos 8:29. Recuerde, Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es el propósito. Es obvio que el propósito de la predestinación es esto. Predestinado. Determinado. ¿Qué? De que seamos como Cristo. ¿Por qué? Para estar con Él en el cielo. Es necesario que seamos como Dios. Que seamos hijos de Dios para estar con Dios en el cielo para siempre. Dios quiere un pueblo especial. Un pueblo que en verdad son hijos de Dios para estar con Él y los ángeles allá en el cielo para siempre. Es lo que está predestinado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ven ustedes? Este verso 5. ¿Ven ustedes? Es lo que estoy diciendo. Estoy repitiendo. Todo esto, ¿cuál es el plan? Para que ser adoptados hijos suyos, para ser hijos de Dios. Es el plan, es el propósito, es lo que está predestinado. Un pensamiento muy, pero muy, muy precioso. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, verso 9, tiene que ver, como ya dije, el misterio es que este plan de Dios es para todos los hombres, todas las naciones, y no solamente para los judíos. Voy a terminar porque yo creo que lo que he explicado
Es muy sencillo, es muy claro, punto por punto podemos ver lo que Pablo está diciendo. Luego dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia. Ahí está la promesa de la vida eterna. Muy bien. Entonces, concluyendo, el pensamiento principal en Efesios 1, en este primer capítulo, es que estamos en Cristo. Los santos de Éfeso, Pablo describe, él les explica quiénes son, quiénes son, que son elegidos en Cristo y en Él recibimos toda bendición espiritual. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que Él escogió un pueblo especial, para ser transformados, para ser santos y sin mancha, transformados a la imagen de Cristo, para estar con Cristo, para estar con Dios eternamente. Bello, muy bello el pensamiento, precioso. La promesa, la enseñanza, el plan de Dios, desde luego, perfecto. Es perfecto en todo sentido. Espero que este estudio les haya ayudado. Lea Efesios siempre pensando qué es lo que dice y qué es lo que no dice. ¿Qué es lo que dice el texto y qué es lo que no dice? Porque tantas veces los maestros, siempre los falsos maestros, la Biblia dice, la Biblia enseña, espérese, ¿dónde? Léame el texto, libro, capítulo, versículo, ¿dónde? No está, no es Biblia. Pero hemos estudiado Biblia, versículo por versículo y palabra por palabra, porque queremos la verdad. Queremos nosotros, desde luego, ser incluidos con ese pueblo especial. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.